Hola, bienvenidos a Fuente de Vida, tu podcast favorito, personal, real. Bienvenidos a todos, a los chavos, a los no tan chavos, a los chavos de corazón. Yeah. Claro. Bienvenido a esta tu segunda temporada también. Ya acuérdate que ya terminamos la primera. Esta segunda temporada nos emociona demasiado. Vamos a tener muchos invitados, vamos a hablar de muchos temas. Pero el día de hoy vamos a abrir este primer capítulo con una persona muy especial, muy importante, que no solamente es un invitado que trae un gran testimonio, ¿saben? Sino que también es mi papá. Así que démosle un fuerte aplauso. Gracias, Sofi, por la introducción. Todavía no llores, todavía no empezamos. Bueno, me emociona estar aquí contigo, me emociona compartir con la audiencia el testimonio de Dios en mi vida, ¿no? Claro, amén. Y bueno, como les digo, es mi papá. Y claro, como mi papá, hoy venimos de matching outfits. Yo sé que no parece, pero ambos tenemos la sudadera y chamarra de Mercedes, AMG Petronas, porque nos gusta la Fórmula 1, ¿ok? Yeah. Ya vimos eso, entonces, un dato curioso, no es patrocinador, todavía no, pero la traemos, entonces estamos trayendo el vibe padre-hija muy acá, ¿no? Muy moderno. Bueno, ¿cómo has estado? Bien, gracias. ¿Y tú, Sofi? Bien, también, pues ya sabes, aquí preparando el tema, porque tenemos. tengo muchas preguntas. Ups. No habíamos tampoco traído el podcast, o sea, ya llevamos como 3 semanas que no sale, como un mes igual. Entonces vamos a empezar. Unas pequeñas vacaciones. Unas pequeñas vacaciones, acá preparándonos, ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿no? Porque ¿cuántos años llevas de conocer a Dios? Me veo muy joven, pero Obvio. ya tengo mis añitos. Yo conocí a Dios como a los 13, 14 años. Ok. Y hoy tengo 48, entonces súmenle. Ustedes súmenle, no me digan, ustedes súmenle. Aquí en los comentarios los leemos, por favor. Así es. Entonces, pues desde los 13, 14 años, más o menos, conozco a Dios. Para acá, ok. ¿Y cómo fue tu encuentro con Dios? Tú, porque bueno, todos sabemos que a lo mejor puede ser que sea o no tu caso, pero hay gente que va a la iglesia desde chiquito y que tiene su encuentro con Dios aunque haya ido desde nacido, o tú fuiste la persona que se encontró con Dios. Bueno, yo más o menos a los 13, 14 años, mi abuelo fallece y entonces pues estamos en el velorio, evidentemente, con toda la familia, y una de mis tías, hermana de mi abuelo, conoce el evangelio. Entonces invita a mi mamá y a mí a ir a la iglesia. Y entonces empezamos ahí. Ese fue como que mi acercamiento. Tu primer encuentro, así como, ¿qué onda, no? Ajá. Y pues empezamos a ir. Y yo muy joven, pues estaba chamaco, iba a la secundaria, yo creo, a esa edad. Pues sí me dolió mucho lo de mi abuelo, ¿no? Porque pues tienes como encuentros con el abuelo y dices, platicaba mucho conmigo, ¿no? Era yo muy rebelde y entonces mi mamá le decía al abuelo que yo que ya no quería estudiar, que quería ponerme un arete, que quería tatuarme, entonces cosas de esas, y el abuelo hablaba conmigo, ¿no? Entonces pues ese fue el primer acercamiento, ¿no? Claro. Fue una invitación de unos tíos y bueno, ahí empecé a conocer a Dios, ¿no? A la iglesia, en una iglesia bautista, por cierto, ¿no? De corte muy bautista, sí, claro. Muy bautista, sí, muy, ¿no? De himnario y de faldas largas, de faldas, exactamente, corbatita, claro, y demás. También. Y porque en ese momento, pues me imagino que obviamente, como tú nos estabas contando, pasaste un momento difícil, como que no, a lo mejor no sabías qué más, no estabas muy chavito, ¿no? Como lo que todos hemos pasado. ¿Y qué se sintió como este primer acercamiento? ¿Qué se sintió? ¿Qué pasó por tu mente? De me gusta, no le veo el sentido, creía en Dios, no creía en Dios. ¿Qué pasó por tu mente la primera vez que fuiste? Bueno, una iglesia, ¿no? Creo que fue un salvavidas, podríamos decirle, ¿no? Porque yo tenía muchos problemas de niño,
Al final de cuentas es uno joven, crece solo, crece con muchas carencias, ¿no? Deficiencias. Y entonces el acercarme a Dios, o que Dios se acercara a mí, ¿no? Creo que fue bastante salvador, rescatador, ¿no? Y ver que había otra gente a mi alrededor, grandes, chicos, muy grandes, unos muy chicos, ¿no? Adolescentes, jóvenes también, que tenían un encuentro personal con Dios, ¿no? Y eso me motivaba, y también en el entorno había un grupo de jóvenes, ¿no? Y se acercaban a mí y me arroparon, ¿no? Como iglesia me arroparon, ¿no? Había unos amigos que eran miembros de la iglesia, que se llamaban los Chalico, que se llamaban los Chalico, Rojas Chalico, y eran muy buena onda, ¿no? O sea, y pude yo entablar una relación un poquito diferente con Dios en esa parte con ellos, ¿no? De encontrar que pues fue mi salvavidas. O sea, al final de cuentas nunca me drogué, nunca cometí otras cosas como de adolescente, pero estaba como muy, ¿cómo le llaman? Muy desubicado. Ajá. Claro. Sí, muy desubicado, ¿no? Entonces tenía, de repente, joven, tenía tiempo de decir, pues es que yo no, ¿para qué nací? ¿Por qué viví? Hubo unos momentos como de quererme suicidar, ¿no? O sea, ir en el metro y decir, pues mejor aquí, mi vida no vale, no esto, tengo muchos problemas, tengo muchas cosas en la cabeza, en el corazón. Y entonces, esa parte de conocer de Dios joven, pues libró muchas cosas. Como que te fue sanando eso, o sea, como que tú tenías estos pensamientos engañosos, que es una prédica que acabo de ver, wow, pero anyway, pensamientos engañosos que eran reales, al final del día esos pensamientos eran reales. Sí, porque lo sientes. Claro, ¿no? lo sientes, lo piensas, hasta cierto punto creo que uno lo cree, pero Dios fue como ese salvavidas, y que te decía, hey, tengo algo mejor para ti, tengo una segunda oportunidad, no mereces morir porque yo morí por ti ya, y mereces vivir lo que yo tengo para ti, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia en la iglesia? O sea, ¿de joven? De joven, de adolescente. Sí, de cuando tú entraste y todos esos años que estuviste en la iglesia, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué pensaste? Bueno, sí, evidentemente me gustaba, ¿no? Porque encontré como muchas respuestas a lo que yo traía en lo personal, ¿no? Y a lo que yo sentía emocionalmente, ¿no? Y también me daba cuenta que había otras personas a mi alrededor que se preocupaban por mí. Como que encontraste una familia. Ándale, exactamente, como que encontré una familia, ¿no? Y entonces el hecho de que se preocuparan por mí, pues yo crecí con muchas carencias de niño, ¿no? O sea, mi infancia no fue muy grata por 1000 circunstancias familiares, ¿no? Vengo de un hogar de madre soltera, entonces todo el tiempo trabajaba ella, y entonces todo el tiempo yo estaba solo, ¿no? Entonces yo sí sentía soledad al final de cuentas. Y encontrarme con una iglesia donde te arroparan, donde pudieran establecer una relación. Había un brody ahí que se llama Sergio, que lo quiero mucho, que me arropaba, ¿no? Claro. O sea, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Vente a la casa. Él era soltero, él ya se casó bastante grande, ¿no? Y entonces hacía eso con los jóvenes, con todos los jóvenes, ¿no? O con los que pudiera. Sí, claro, ¿no? Es el que se los llevaba, el que era como el líder de jóvenes, ¿él era? Sí, podría decir así, era líder de joven, y entonces de repente, vente a cenar a mi casa, vamos a comer tacos, pero platicaba contigo, ¿no? Entonces, se interesaba, y para mí pues eso fue importante, ¿no? Yo la verdad me sentí muy bien
Me acuerdo que hasta festejaron unos 15 años, los brodis de la iglesia. Te llevaron los jóvenes, ahí ¿no? Tiempo de vals de Chayanne, ¿no? Yo creo que sí, ya no me acuerdo, que hace Mira, mucho tiempo. espera, paréntesis, no veníamos preparados, bueno sí, ¿para qué les miento? Pero no teníamos Kleenex, así que nos tocará... Te voy a dar un pedacito, por si lloras más, Sí. te doy más, ¿no? Soy muy sentimental, entonces... Si llora muchas veces, así somos los chavos rucos. Así somos los chavos. No. Ajá. Y entonces hubo épocas bonitas en la iglesia, o sea, Claro. creo que fue una de las cosas más importantes en mi vida, porque entendí que pues, Dios existe. Claro, ¿no? Y que no solamente era Dios, ¿sabes? O sea, que no solamente era Dios sanándote, el Dios que te daba propósito, que eso es lo primordial en nuestra vida, pero sino que también había otras personas que te hacían sentir como en familia, que te amaban, y que sabían que todos tenían problemas, ¿no? ¿Te acuerdas cuando fuimos a conocer, bueno, que fuimos a tomar café con Eri y terminamos con un líder y terminamos con otros de tus amigos de la iglesia y hablábamos y nos contaban anécdotas de que salían y tocaban y que después hacían sus reuniones y que terminaban súper noche, que era como, bueno, una pijamada de paso, ¿no? O sea, que había como esa libertad y ese amor fraternal que debe haber, pues que hay en la iglesia, ¿no? Y cómo, ¿cuánto tiempo duró como toda esta etapa, toda tu juventud? O sea, de ir a la iglesia o de estar muy metido en la iglesia. No, bueno, más o menos 13, 14 años. Ajá. Y yo creo, estaba en la secundaria, luego me metí a la prepa, estudié en la vocacional de ahí de Tasqueña, la Boca 13, y empecé a trabajar y estudiar, y entonces como alrededor de los, yo creo 17 años, 18 más o menos, que ya empecé más en forma a trabajar, y de repente pues me gustó más el trabajo, y dejé la escuela, pero fui todavía 2 años a cotorrear a la escuela sin entrar. No lo hagan. Okay. Voy a perder el tiempo, chicos. No lo hagan. ¿No? Pero ya trabajaba y entonces ahí empecé. O sea, cuando entré a la prepa, pues por esas carencias de niño y demás, como que quieres encajar, ¿no? Como que quieres entrar a un círculo, como que quieres entrar al grupo de chavos y demás. Y entonces empiezas a aceptar ciertas cosas, ¿no? Y ahí empecé de joven, a enviciarse. No, tampoco era nada que fueran unas viñas reales, ¿no? En aquella época. Pero empecé a alejarme de la iglesia. Sí iba, pero empecé a cambiar mis prioridades. ¿No? Porque aparte uno puede ir a la iglesia, pero... O sea, uno puede ir a la iglesia, pero no puede estar en la iglesia. O sea, sí, como que uno puede ir a la iglesia, pero no está ahí como en su mente, en su espíritu, como en la iglesia, ¿saben? Entonces, en esta temporada como, ponle unos 19. Sí, después, mira, yo después de los 18, dije, ya tengo la mayoría de edad. Ya, yo decido solito. Fui de mi casa, ¿no? Y me fui a poner un departamento. A los 19 años ya pagaba un departamento, 20 años, ¿no? Con gastos y todo lo que implica un departamento. Luego me salí. Bye. Sí, y me alejé de la iglesia. Claro, también. Me alejé de la iglesia como hasta los 24, 25 más o menos. Como 7 años. Más o menos. 7, sí. Más o menos, conocí a la que es la mamá de mi hija mayor, a Frida, y entonces viví con ella y hice lo que no tenía que haber hecho, ¿no? O sea, me alejé por una equivocación, ¿no? De decir que no, que uno las puede todas como joven, que uno tiene la razón y que uno no necesita a nadie. No necesito ni a la iglesia y no necesito a Dios. En esa época, ¿no? Porque había amigos, por ejemplo, las Campos, que eran las que comentabas, ¿no?
Sergio y los primos que eran cristianos, pues que me buscaban de repente, Sí. ¿no? Pues para Sí, ver claro, qué onda, porque, ¿no? o sea, regresando un poquito, ahorita nos metemos más en lo que pasó ese año, pero regresando un poquito como entre estas dos partes, ¿no? De cuando te alejaste y tus amigos te preguntaron, pues oye, ¿qué onda, no? Porque creo que también es importante recalcar que la gente que joven, que a veces va a la iglesia, no es gente que tú digas, ay, pues son niños de casa, ¿no? Claro, Nos contaban cosas que tú dices como, y llegué a estar en pandillas, y llegué a drogarme, y llegué a hacer cosas que no son mentiras blancas, o, ¿sabes? Como claro. no hay grado obviamente de pecado de mayor o peor, pero Hay tendemos a minimizar, ¿no? de actos a actos, ¿no? Claro, entonces era como a uno, como ya tenía, siento yo que también la experiencia, pues también tus amigos te preguntaban como, oye, ¿todo bien en casa, no? Sí, exactamente. Entonces, y tú pues no dejabas ayudarte, ¿no? Sí, no dejaba, ¿no? Yo siempre he sido muy introvertido, solitario, ¿no? Y entonces cuando me buscaban, pues yo los abría, ¿no? Ah, no me molestes, estoy bien, ¿no? Al final de cuentas, uno de joven piensa que el mundo se lo vas a comer, ¿no? Sí, claro. Y sí te lo puedes comer, o sea... Y es como, sí, tengo 16. Ay. Sí, tengo 19, 20, ¿no? Pero sí te lo puedes comer, ¿no? O sea, habría cosas que a mí me decían, ya trabajaba, entonces de repente, tienes que hacer esto. Y yo nunca dije que no. O sea, siempre decía que sí y siempre he sido como echado para adelante, ¿no? En los proyectos y en las cosas que uno tiene que hacer en el trabajo. Pero por esa manera de pensar, si no lo enfocas bien, pues te echas para adelante y haces las cosas pero equivocadamente, ¿no? No para beneficio tuyo, sino para equivocación tuya, ¿no? O sea, al final de cuentas, todo lo que viví, todo lo que pasé, yo creo que estuvo en las manos de Dios, o sea, evidentemente, pero pues hay cosas que no debes de pasar, ¿no? Claro. O sea, por una decisión, por una mala decisión o por una decisión equivocada, ¿no? Que uno toma. Entonces, creo que hay cosas más importantes que te debes de enfocar tú como joven, ¿no? En decir, sí me puedo acabar el mundo, pero pues tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo que emprender, tengo que hacer y desarrollar para beneficio, ¿no? No para un error, ¿no? Al final. Y entonces esta temporada en tu vida podríamos decir que... O sea, creo que obviamente cuando uno está en la situación, a lo mejor no lo puede ver ya hasta cuando ya sale de la situación, ¿no? Nunca lo vi porque siempre que me decían algo, siempre les daba la vuelta, siempre les decía, pues no te metas, es mi vida, yo sé lo que hago, a ti no te pido nada, no le hago daño a nadie, pero sí me hacía daño a mí al final de cuentas, ¿no? O sea, evidentemente a nadie le hacía daño, ¿no? Yo creo que en el corazón de Dios sí. Claro. ¿No? Por decir, bueno, ya conociste y te equivocaste, te estás alejando del camino, ¿no? Y entonces dices, era innecesario a veces, ¿no? Por un error. Claro, y bueno, ¿qué tan mal tuvo que estar este momento en tu vida para tocar fondo? O sea, porque vemos en la Biblia la historia del hijo pródigo, que el hijo pródigo, sí, yo ya con el dinero, yo ya puedo ser suficiente solo y me voy a la casa de mi padre, ¿no? Claro. Y entonces empieza, pues que muy bien, ¿no? Que yo puedo comer de acá, vivir acá, tomar, lo que sea, yo lo puedo todo. Y al final del día vemos que antes de obviamente regresar con el padre, termina comiendo comida de los cerdos, de animales. Y regresa con el padre y obviamente el padre lo recibe con brazos abiertos. Pero, pues el hijo pródigo en esta historia de la Biblia, pues llegó a tocar fondo, pues comiendo de la comida de los cerdos. Claro. ¿Cómo tú llegaste? ¿Cuál fue tu tocar fondo? Ajá. Bueno, con la que la mamá de Frida, pues me casé, primero viví con ella, luego nos casamos y luego tuvimos a la Fridis, ¿no? Y en esa época yo trabajaba mucho que cada tercer día velaba en el negocio. Perdón, teníamos una cuenta importante y era la que me mantenía a mí y a mi casa y a medio taller, ¿no? Del negocio.
Entonces, por no haber solucionado cosas de joven, Ujú. ¿no? Por no haber hecho una sanidad, un encuentro, una restauración de joven, de mi vida pasada, de mi vida De de niño, niño, claro. exactamente, de niño, yo me dediqué a beber. Yo bebía entre semana, ¿no? Ujú. Y llegué a beber mucho. Entonces, de repente, ya bebía Ujú. entre semana y bebía para no estar en la casa, ¿no? Y llegó el momento en que una vez bebí tanto que ya me preocupó, ahí fue cuando me preocupó, ¿no? Ujú. 2 o 3 veces se me borraba el cassette. Mm. Entonces, Como como en la canción de Maluma. Ah, no escuchan esa música, ¿eh? no, Ah, no es cierto. O sea, sí, pero no. de esas veces que le dicen a la gente, le dio aire y se le borró el tape, sí le da aire a la gente, se le borra el tape, ¿no? Ajá. Entonces, fueron 2 o 3 veces y bueno, se me borraba el cassette y ya. Pero hubo una de esas que dicen que me porté muy violento, ¿no? Gracias a Dios no llegué a los golpes, o sea, ¿no? Que violenté mucho en la casa de Bridis, y entonces fue una decisión que me dolió mucho en mi corazón. Pero bueno, tuvimos una separación, ¿no? Un divorcio, porque yo pensaba en mi mente que era mejor tener a 2 papás separados y no a 2 papás golpeándose, ¿no? Entonces, eso a mí me dolió mucho, pero dije, no, o sea, no puede ser, o sea, no puede ser porque otro día voy a llegar, aquí tengo, otro día voy a llegar y va a pasar lo mismo, ¿no? Entonces, quién sabe en qué paren las cosas, ¿no? Yo sé que la Fridis estaba muy chiquita y que pues era una decisión bien importante para mí, porque yo dije, pues, yo me voy a casar o voy a tener una familia y pues yo no voy a dejar a nadie, ¿no? O sea, no me voy a separar. Entonces, para mí, porque así lo hicieron para mí, mi vida, ¿no? Entonces, no quería repetir el patrón y en cambio lo volví a repetir, ¿no? Y fue complicado para mí tomar esa decisión, pero creo que al final de cuentas fue la decisión mejor para poder salir adelante, ¿no? Después de esa decisión, tuvimos una separación y demás, yo dejé de beber como 2 años o 3 años, ¿no? Después de que, pero fue así tajante, ¿no? Sí. Mejor tú por allá, yo por allá y separémonos. Entonces, cuando toqué fondo de ahí, me di cuenta que pues mi vida estaba hecha un caos, ¿no? Que me había equivocado en alejarme del camino de Dios, ¿no? Que al final de cuentas, pues ya lo había conocido, ya lo había vivido de joven, había hecho una sanidad en mi corazón, había llenado todas esas cosas huecas, no había hecho una restauración completa, ¿no? Sí es importante esa parte de restaurar, de sanar, de entender lo que en tu vida está pasando, Claro. de joven o de niño o de adulto, para poder tener un cambio verdadero y fuerte, Una ¿no? sanidad. Una sanidad. Y sí, al final del día creo que a uno le da miedo como que siempre repetirlo, Así es. pero siempre decimos como no lo voy a repetir y no va a ser lo mismo que mis papás, lo mismo que tal persona o no. Y al final del día lo terminamos repitiendo por no trabajar eso. Entonces creo que, o sea, podemos decir muchas cosas, pero lo importante es el hacer. Entonces, eso es algo bien importante. Si no queremos repetir cosas, entonces empecemos a trabajarlas, porque podemos decir mucho, pero pasa, entonces trabájenlo. Así es. Suerte. Aquí estamos para apoyarte. Por eso danos manitas arriba, suscríbete y pues dale like. Ya, cierro paréntesis. Ahora sí. Y entonces no fue una época fácil. Gracias a Dios pude entender que siempre estuvo Dios cuidándome, ¿no? A pesar de lo que viví en esa época, de todo el camino que no caminé, que no era el correcto, Claro. ¿no? De los 17, 18, como de los 19 años a los 24, 25 años, una cosa de esas. De ese camino no fue sano, no fue bueno, ¿no? Cometí muchas
pues, o sea, muchos pecados, vamos a ser honestos, y siempre, aún en medio de cualquier circunstancia, aún en medio del alcohol y eso, Dios estuvo cuidándome, ¿no? Porque pues yo manejaba y yo hacía cosas, ¿no? Alcoholizado, y gracias a Dios pues nunca pasó nada, ¿no? Claro, digo, Dios siempre está Siempre tuvo el cuidado, de nosotros, sí. ¿no? O sea, Él no es como nosotros los humanos, que es como, bueno, ya se fue y ya, pues adiós, ¿no? Y ya para siempre, sino que Él, claro, no te va a dejar pasar el pecado, obviamente te perdona y todo si uno se arrepiente, pero al final del día, a pesar de todo, tiene como que también misericordia, ¿no? Y creo que también, o sea, no fue que te cuidara por ti, o sea, sí, pero creo que también mucha gente estuvo fuera de la situación, que también estuvo orando por ti. O sea, yo creo que también, a lo mejor mi abuela, a lo mejor tus compañeros, a lo mejor tu líder, a lo mejor los pastores principales de la iglesia, no lo sé, pero yo creo que obviamente Dios tuvo misericordia de ti, porque obviamente el plan que tenía para ti, pero también porque escuchaba las oraciones de las demás personas, y creo que eso es muy importante. Sí, seguramente sí, o sea, había gente orando, ¿no? Claro. Alguna vez mi mamá conoció 2 o 3 iglesias diferentes, y alguna vez en una iglesia que se llama Oreb, que está ahí por Ermita, más o menos, Plutarco y Río Churubusco. Fui a recogerla, fui por ella, no me acuerdo a qué fui, ¿no? Y una hermana me dijo, ¿no? Es tu hijo, el que hemos estado orando. Entonces dices, pues sí. Claro. ¿No? Al final de cuentas, Dios siempre escuchó la oración de un hijo, ¿no? Claro. De alguien. Claro. Para mi vida, y bueno, gracias a Dios. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene el control de las cosas, y uno es el necio del que no quiere. Claro, uno decide. Uno no quiere regresar al camino correcto, ¿no? Porque te duele, por pena, por vergüenza, por qué van a decir, ¿no? Pero Dios tiene maneras de sanar esa parte. Claro. Y si hay una frase que me gusta mucho, que lo escuché por ahí, dice que Dios obra a pesar de mí. Claro que Dios quiere que sigamos mejorando y ya no pequemos y así, pero Dios obra a pesar de mí, ¿no? O sea, Dios escuchó a toda esta gente y obró, ¿no? Sí, hay algo que me gustaría puntualizar. Claro. Dicen por ahí que nadie experimenta en cabeza ajena, ¿no? Y si hoy a mí me preguntaras, te diría, por no escuchar los consejos de alguien, o sea, no es posible. O sea, nadie experimenta en cabeza ajena. Uno como cristiano se debería de ahorrar todo eso. O sea, si alguien, un hermano que ya pasó por el camino, ¿no? Un pastor, un líder, hasta los propios papás, ¿no? Les decimos a ustedes como jóvenes, es que por aquí no es, por acá te estás equivocando, esto no está correcto, deberían de escucharlo. O sea, porque te puedes ahorrar mucho dolor en tu camino, ¿no? En ese querer experimentar, te puedes ahorrar muchas cosas, ¿no? Y puedes encontrar soluciones antes de. Claro, ¿no? Claro, es importante escuchar. También la palabra de Dios dice que hay sabiduría en multitud de consejos. Así es. Entonces, claro que, o sea, a veces hay cosas que tienen que pasar para que sean necesarias nosotros, hacer una obra para nosotros, pero a lo mejor no siempre es de esa manera. Entonces sí, por favor, escuchen a sus papás, escuchen a la gente que ya tiene tiempo en esta vida, porque les pueden dar consejos muy sabios y ahorrarse muchísimas cosas pues muy desastrosas, ¿no? Claro. Y pues bueno, ya llegamos hasta los 24, 25. Más o menos. Tocamos fondo en esa época. ¿Y cómo regresaste otra vez a la iglesia? ¿Cómo fue que dijiste, bueno, a ver, lo voy a intentar otra vez? Bueno, conocí a alguien después en mi vida. A producción. A producción, exactamente. Que es mi mamá, ¿ok? Yo soy producción, no sé. Y entonces, pues yo, al final de cuentas, aunque andes pecando y aunque andes equivocado en la vida,
tú sabes que estás haciendo mal, ¿no? O sea, tú Claro. sabes que no es lo correcto, que hay lugares donde puedes sanar tu corazón, ¿no? Y después de todo lo que pasé y demás, un día le dije a Dios que me diera la oportunidad de volver a regresar con Él, ¿no? Ujú. Que quería una relación más diferente, diferente, ¿no? Una relación diferente de pareja, y que la persona que quería sería para conocer de Dios, que fuéramos los dos para conocer de Dios. No, eso yo no lo sabía, oigan. Sí, y bueno, pues tú eres el fruto de ese conocer de Dios, ¿no? Porque al final de cuentas, tu mamá también andaba buscando esa parte, ¿no? Claro. De conocer de Dios. Y para mí fue muy revelador cuando en una plática, en una charla, yo me acuerdo muy bien que le dije, ¿no? Pues es que yo quiero regresar a la iglesia, ¿no? Entonces, si quieres ir conmigo, o chido, y si no, pues te vas a quedar. Pues va, ¿No? sí, claro. Entonces- No me dijo así, ya después me entrevistará a Sofi y... Y ya dirás tu verdad. ¡Guau! Aquí la verdad. Y entonces, pues, empezamos otra vez, ¿no? Busqué busqué a la tía, la primera vez que me invitó a la iglesia, busqué a los muchachos y les dije ahora dónde están, y están yendo al mismo lugar y demás. Y no, pues nos dieron un domicilio y empezamos a ir a otra iglesia, ¿no? Aquí cerca, ahí por San Fernando, el pastor Manuel, ¿no? Shout out to Pastor Manuel, no lo conozco, pero shout out. Sí, fue una linda época, fue un momento de sanidad para mi vida, ¿no? Claro, así como que reencontrarte con Dios. ¿Y qué fue lo que De más? perdón. Claro, ¿y qué fue lo que más te sorprendió de regresar a Dios y de regresar a la iglesia? De regresar a Dios, pues que ahí estaba, nada más el asunto El era que que se Dios había estuviera, dejado ¿no? era yo. Sí, Claro. que yo quisiera, ¿no? Que Él siempre había estado ahí conmigo, ¿no? Ujú. Hubo 2 o 3 hermanos ahí de la congregación que me arroparon, y bueno, nos arroparon porque empezamos a ir juntos, y de alguna manera ese tiempo fue darme cuenta que Dios estaba ahí, o sea, Dios estuvo todo el tiempo, ¿no? Que uno fue el que se alejó, ¿no? De eso de Dios, y que pues en Dios hay perdón, hay sanidad, ¿no? Hay maneras de que uno encuentre la paz, ¿no? Todavía no había echado restauración, ¿no? Claro. Pero estaba buscando encontrarme otra vez con Dios. Y de la iglesia, pues la iglesia me arropó. Fue un tiempo muy padre el que vivimos juntos y como iglesia, y estuvimos participando en la iglesia, y empezamos a tener actividades en la iglesia interesantes, ¿no? De sanidad, y al final de cuentas sí tienes que involucrarte en la iglesia para poder empezar a hacerle el lazo, ¿no? O sea, no puedes estar todo el tiempo oyendo, Claro. sino en la iglesia siempre se necesitan manos para trabajar y para hacer, ¿no? Cosas, y bueno, pues poco a poco nos empezamos a integrar y a hacer cosas para Dios, ¿no? Para Dios, claro. Y ya para ir como aterrizando este avión, fast forward de ¿cuántos tenías ahí? ¿Como 30 y algo? Pues ya nos caí, me casé 29. 29, que tenías 29, De hecho, más o menos nos casamos a esa época, y en esa iglesia nos casamos. que tienes 29, bueno, en esa época, también de corazón, ¿no? Tienes 29 en esa época, fast forward a los 48, ¿te arrepientes de haber tomado esa decisión de haber regresado a la iglesia? No Ajá. me arrepiento. El fruto de esa bendición eres tú, ¿no? ¡Ay, qué bonito! El fruto de esa bendición es poder tener a la abuela viviendo Claro. juntos, ¿no? Entonces, el fruto de esa bendición es poder tener una paz y una tranquilidad, primeramente emocional, ¿no? Pero también
familiar, ¿no? Claro. El fruto es un matrimonio, pues si no al 100, pero sí un matrimonio más estable, más unido, ¿no? Al final de cuentas, nadie es perfecto, pero estás en esa lucha, ¿no? Claro. Y tienes que buscar cambiar. Yo te diría hoy que todo lo que digas y todo lo que expreses, por ejemplo en este podcast, cuando cantas, cuando predicas, cuando tienes una actividad en la iglesia, que tus palabras concuerden con tus actos, ¿no? Entonces el hecho, fue un tiempo largo que vivimos, pasamos también muchas inclemencias como matrimonio, pero también fue un tiempo donde pudimos hoy en día ver que la mano de Dios estuvo, Claro. ¿no? Y pues no me arrepiento, no estaría yo aquí Obviamente. platicando, ¿no? O sea, Ajá. con ustedes, no pudiera yo tener un trabajo estable, ¿no? Como el que hoy tengo, ¿no? Que al final de cuentas considero que es el fruto de haber regresado, es el fruto de estar trabajando con Dios y haciendo una restauración diferente con Dios, ¿no? Claro, no dice también la Biblia, y no debemos buscar a Dios al final del día por sus bendiciones, debemos buscarlo porque lo amamos, Así es. pero en ese amor y obediencia y arrepentimiento y restauración, Dios también bendice. Hay una bendición. ¿No? Sí. Y wow, me gustó mucho tu testimonio, porque tú eres un hijo pródigo. Sí. Y nada más lo había leído en la Biblia, solamente lo había leído. Y me da mucha alegría que te voy a honrar. No voy a llorar. Me da mucha alegría que tenga este ejemplo en mi vida. Al final del día te puedes dar cuenta cómo Dios es un Dios de oportunidades y es un Dios que no justifica Claro. nuestro pecado, pero que es de misericordia y que perdona, y doy muchas gracias a Dios por ponerme también a ti de ejemplo. Y claro, muchas veces pues la hemos regado, ¿no? Somos humanos, eso no justifica el pecado, claro, pero en Dios podemos encontrar podemos encontrar Perdón. y Si te arrepientes, claro, ¿no? sí, Y sí. cambias, porque es Claro. importante. O sea, Dios para todos tiene perdón. O Claro. sea, Dios va a perdonar a todos. Hayas hecho lo que hayas hecho, ¿no? Consecuencia de tus actos, pues tú las vas a pagar, ¿no? Claro. Pero si te arrepientes y sigues haciendo lo mismo, Dios te va a perdonar, pues sí, pero no hay un cambio, no hay algo real en tu vida, ¿no? Claro. O sea, sí tiene que haber una transformación, un cambio, un modelo diferente de vivir, un modelo diferente de actuar, un modelo diferente de hacer las cosas, porque a Dios le gusta eso, ¿no? A Dios le gusta que la gente cambie, que la gente se restaure, que la gente tenga algo diferente, actuar, moldear, ¿no? Por la mano de Dios, Claro. ¿no? Por la mano de Dios. Claro, y bueno, ya la última pregunta para aterrizar este avión es, ¿qué le dirías a nuestra audiencia, acá a los chavos y chavos de corazón que están lejos de Dios? Bueno, a los que están lejos de Dios, que hay alguien más que los puede amar, ¿no? Claro. Que a pesar de sentir que no hay realidad, que no hay una solución en tu vida, que estás solo, que estás viviendo lo que pudieras estar viviendo, que sí hay alguien que te ama, y ese es Dios, ¿no? Que Cristo vino por ti, a morar por ti, a morir por ti, y que hay soluciones en tu vida, que Dios tiene planes de bien y no de mal, ¿no? Entonces, que por lo que estés pasando, que no dudes en buscar a Dios, ¿no? Yo sé que como joven es uno rebelde, ¿no? Y dice, no, yo puedo, yo hago, yo esto. Yo desde los 12 años empecé a trabajar, entonces pues siempre tuve trabajo y dinero, ¿no? Entonces pues yo me creía autosuficiente. Y el hecho de a los 19 años tener un departamento, pues te hace pensar que eres
Juan Camaney, ¿no? Sí, claro. Y que puede ser autosuficiente, pero no, esa no era la realidad, ¿no? Sí, Dios tenía planes para mí, pero no para que yo me los consumiera y me los acabara Claro. en un chisguete, sino para hacer cosas diferentes, ¿no? Claro. Entonces, yo, joven que no conoces de Dios o que estás alejado de Dios, yo te digo que hay solución en tu vida, que no hay nada que no pueda Dios sanar, restaurar, y que hay algo hermoso para tu vida, Amén. que tiene planes Dios fuertes y grandes, ¿no? ¿Conoces a Víctor? Sí. Bueno, es un amigo mío, de joven. En alguno de los capítulos, a lo mejor no en esta temporada, pero en la próxima vamos a hablar con él, porque tiene un testimonio también donde Dios obra sorprendentemente, así que espérenlo. Entonces, una persona, yo lo quiero mucho, es muy querido por el grupo de jóvenes, ¿no? De la iglesia, pero era una persona que pudieras decir que no tenía solución en su vida, y sin en cambio hoy es un hombre de bien, ¿no? Y es un siervo de Dios, ¿no? Con un propósito. Entonces, y mira que él tiene piso, suelo, tierra y más abajo, ¿no? Entonces, no hay nada que Dios no pueda sanar. Claro, ¿no? amén. Y así a lo mejor tú estás pensando, porque a lo mejor tú vas a la iglesia y a lo mejor ya conociste a Dios y tuviste tu encuentro, pero hay veces donde tenemos crisis de fe y hay veces donde dudamos. Y creo que estas palabras no solamente aplican para los que están lejos, sino también para los que se están alejando o están pasando estos pensamientos engañosos también, que todos tenemos, al final no te condenes, pero que todos tenemos y que necesitamos regresar al Padre, que es Dios. Y bueno, espero que esta charla, este podcast, este episodio, primer episodio de nuestra segunda temporada, va a ser una gran temporada, así que esperará, vamos a traer muchos invitados, y pues bueno, ya los estarás viendo por acá. Dale me gusta, suscríbete, activa la campanita para que cada jueves de cada 15 días te lleguen nuestros videos. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, así que ve a seguirnos como Fuente de Vida. Y pues hasta aquí este gran episodio. Te damos muchas gracias por tomarte este tiempo para verlo, y espero que sea de bendición para tu vida. De verdad, esa es nuestra oración. Así que nada, Dios te bendiga, besotes, te amamos. Nos vemos dentro de 15 días. Bye. Bye.